Hijo. Amén. Pues hermanos, como les mencionaba, hemos comenzado nosotros nuestro estudio de vida piadosa, llevamos nuestra segunda lección. La primera lección le pedimos al hermano Héctor cuando nos visitaba que él pudiera introducir la lección y posteriormente pasé a dar la primera lección y voy a ir rápidamente, hermanos, en este tema. Además de las raíces que nos hablan de qué es la piedad, raíces como el latín pietas y en el griego eusebia, también aprendimos que la piedad es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y que la piedad, además de ser vivir como la voluntad de Dios, también debe de ser ejercitada. Y en textos como en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, y el capítulo 4, versículo 8, entendemos que la piedad es necesaria para nosotros en nuestra vida diaria, pero que también se debe de crecer y ejercitar. Si ustedes recuerdan, el capítulo 4, versículo 8 es aquel que nos dice que poco aprovecha el ejercicio corporal, pero que el ejercicio en la piedad es muy provechoso para nuestras vidas. También el apóstol Pablo a Tito le enseña que la piedad es vivir conforme a la verdad de Dios y que es el resultado de vivir a la luz de la verdad de Dios. Así que teniendo esos textos en mente, hermanos, de ahí la carga en mi corazón para la iglesia en en Toluca y esta tarde en Querétaro, es que lo que ustedes están aprendiendo en sus estudios, le preguntaba ahorita a los hermanos, ¿qué es lo que están estudiando ustedes? Si están estudiando la confesión o qué estaban estudiando, lo cual me dijeron que ustedes están estudiando los 10 mandamientos. Gracias a Dios por ello. Hermanos, es importante que el estudio de las verdades de Dios no se quede en un conocimiento intelectual, sino se lleve a una vivencia conforme a la voluntad de Dios. Es decir, debemos de vivir conforme a la voluntad que Dios nos ha revelado. Pero esto, hermanos, es más que mero conocimiento. Esto implica practicidad en nuestras vidas. Implica que lo que aprendemos lo ponemos por obra, pero también implica que nosotros nos ejercitamos en ello. Y vivir de manera piadosa no es sino crecer en santidad o la santificación o crecer en conformidad a Cristo. Y por eso, hermanos, esta tarde quiero compartirles algo importante. Ahora, yo espero que no se desanimen con el tema, pero es algo muy sencillo. La lectura de las Escrituras. La piedad es algo que se practica, se ejercita y se crece en ello. Pero no puede haber tal cosa si nosotros no conocemos las Escrituras. Ahora, en Toluca, este estudio yo lo estoy dividiendo en 3 puntos porque al mismo tiempo estamos justamente empezando el capítulo 1 de la confesión, de las Sagradas Escrituras. Y mi intención es aplicar ese conocimiento a nuestras vidas en la necesidad de la lectura de las Escrituras, en la necesidad del estudio de las Escrituras y en la necesidad de la meditación de las Escrituras. Porque no podemos decir que la palabra de Dios es gloriosa y entonces tener un menosprecio para ella. Eso no es congruente de nuestra profesión. Eso no es vivir conforme a la piedad. Y quiero ponerles una ilustración para tratar de transmitirles lo que hoy quiero hablar. Yo espero que niños que andan por allá jugando y adultos que quizás están durmiendo puedan ponerme atención con esta imagen. Porque lo que quiero transmitirles esta tarde es la importancia de las Escrituras. Y voy a darles esta breve imagen. Si las Escrituras es la palabra de Dios, entonces quiero que tengan esta pregunta en sus corazones. ¿Por qué hay descuido de ella? Guarden esta pregunta en sus corazones y esta es la imagen. Quiero que esta tarde te imagines viviendo en un gran reino
Imagina en tu mente esta tarde que vives en un reino y que en este gran reino el rey es conocido por su gran sabiduría, es decir, es un rey que gobierna con gran sabiduría. Y este rey, además de gobernar con gran sabiduría en el reino en donde tú vives, además hace que el reino goce de paz y de abundancia. Es decir, que la sabiduría se refleja en la manera en la que el pueblo está viviendo con paz y abundancia. El rey es admirado por sus buenas decisiones y sus justos juicios. Este rey que gobierna este reino donde tú vives, también es conocido en los demás reinos. Se habla del rey que te gobierna. Y es conocido también porque tiene un noble corazón y un amor por su pueblo. Es decir, que todo mundo en el mundo conocido alrededor habla del rey que te gobierna porque es sabio, porque los resultados se ven en su nación, porque la gente goza de paz y abundancia y además tienen confianza en la bondad y en el amor de este rey. Ahora, este es el reino en el que tú vives esta tarde y esta tarde tú estás en tu casa y estás disfrutando de esos beneficios de vivir en este reino. Y al día siguiente por la mañana alguien llega a tu puerta y toca. Tú no sabes quién pueda ser, tú no esperabas visitas, tú estás en tus labores en tu casa. Sin saber quién puede ser, tú abres y te encuentras con un soldado del rey a la puerta de tu casa. Y tú te sorprendes. ¿Qué hice mal? ¿Qué está pasando? ¿Por qué viene un enviado del rey a mi casa? Yo no lo esperaba. Nadie me ha avisado. ¿Qué está sucediendo? Estás muy sorprendido de que esta persona te visite. Él se da cuenta que no tienes ni palabras porque ni siquiera has dicho buenos días. Él se da cuenta de tu asombro. Así que él procede y dice, ¿qué tal, buen hombre? ¿Cómo ha estado? Tú continúas sin palabras. Él se da cuenta de ello. Él rápidamente procede a su labor. Él te dice, buen hombre, yo vengo de parte del rey y traigo algo para ti. Tú te sorprendes aún más. ¿Cómo es posible que algo para mí? Si ni siquiera el rey sabe quién soy yo. Yo nunca he estado delante de él. Yo soy uno más entre miles en su reino. ¿Cómo que algo para mí? El enviado del rey se da cuenta de esto y ni lento ni perezoso abre un hermoso bolso de piel que tiene a su lado. Tú sorprendido no sabes qué hacer, pero él pronto saca un rollo y está dispuesto a dártelo. Luego te dice, buen hombre, aquí tienes, has sido seleccionado por el rey para recibir este rollo. Tu cara de asombro demuestra que no sabes en lo absoluto qué está pasando. Finalmente el soldado, para poder terminar su labor, te dice que muy amablemente él viene de parte del rey y que lo que él trae es una carta del rey para ti, que tú has sido seleccionado para tener este regalo de parte del rey, un rollo en donde se cuenta la historia de su linaje. ¿Quién es este rey? ¿De dónde proviene? ¿Cómo ha adquirido la sabiduría? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Cómo gobernaban? Tú estás demasiado admirado por recibir esto, pero él te comenta que no solamente es lo único que está en este rollo, en este regalo hermoso que el rey ha decidido darte. Él dice, también en este rollo están los planes que el rey tiene para su reino. Y tú has sido privilegiado no solo para saber su pasado, sino también para saber el futuro que este rey tiene para su reino. Así que ten buen hombre, atesóralo y disfrútalo, porque esto es un regalo para ti. Obviamente, tú que estás en este reino y que has recibido este regalo,
estás lleno de emociones y sentimientos, pero entre otras cosas, quieres que se vaya este hombre para poder abrir el rollo y saber qué dice. El soldado se despide y tú ansioso entras a tu casa. Ahí termina la historia. Hermano, sin que me contestes en voz alta, quiero que medites esta tarde. ¿Cuál sería el valor que le darías a este bello obsequio que has recibido? ¿Cómo estaría tu corazón después de que este hombre se haya ido y tú tengas ese rollo que cuenta de su linaje, de dónde ha obtenido esa sabiduría y de lo que él va a hacer en el reino? ¿Cuán privilegiado te sentirías de ello? ¿Cómo te sentirías de la información que se te acaba de describir que viene en esta carta de parte del rey? ¿Cómo tratarías el contenido de ese rollo? ¿Qué tan especial sería para ti? Esta breve ilustración que acabo de compartirte, espero me ayude a poder transmitirte un mensaje importante. La relación que tiene, o más bien, el valor que tienen las santas escrituras de nuestro Rey y Dios para nuestras vidas. Si un rollo con información de un rey tan bondadoso, humanamente hablando, admirado en todo un reino, puede tener valor, cuánto más la palabra de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Acompáñame a Deuteronomio 6, versículo 1 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9. Y mientras llegas a este texto, quiero decirte por qué escogí este texto. En este texto que estamos por leer hay una relación estrecha entre la revelación de quién es Dios, es lo que encontramos como el Shama que cantamos, y que no solamente vemos en el Antiguo Testamento, sino que el mismo Señor Jesucristo toma estas palabras. Hay una estrecha relación en demostrar a los hombres o revelarse Dios a los hombres, su voluntad revelada y nuestro amor por Él que se ve reflejado en guardar lo que Él nos ha dicho. Vuelvo a repetirlo, hay una relación estrecha entre la manifestación de quién es Dios a los hombres, de su voluntad revelada y de lo que nuestro amor implica al guardar lo que Él ha revelado nos ha revelado a nosotros. Y dice este texto así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, este es el texto con el cual en la ciudad de Toluca voy a estar hablando acerca de la necesidad de la lectura, del estudio y de la meditación de la palabra de Dios. Pero esta tarde únicamente tengo esta clase para poder hablar con ustedes acerca de la necesidad de las Escrituras. Y uno debe de preguntarse, ¿por qué un creyente debe de leer las Escrituras? ¿Por qué es tan indispensable para la vida de un creyente leer las Escrituras? Respuesta, entre muchas,
porque aquí es donde Dios se revela, como lo hemos leído en Deuteronomio. Aquí es donde Dios muestra con claridad. Sabemos que la creación nos habla de sus perfecciones, pero con mayor claridad en las Escrituras Él se revela. De hecho, cuando ustedes ya pasaron por esto, si vuelven a regresar, en nuestra confesión en el capítulo 1 nos habla de la importancia de las Escrituras, de la necesidad de las Escrituras, de la suficiencia de las Escrituras, de la claridad de las Escrituras y de la accesibilidad de las Escrituras. Y los hermanos que escriben la confesión fueron muy delicados, muy cuidadosos en exponer cómo las Escrituras es la manera en la que Dios revela su voluntad para su iglesia, y con la ayuda del Espíritu todos tenemos acceso a ella. O sea, es un privilegio que no le es dado a todos los hombres. Por lo tanto, si en ella se revela nuestro Dios y su voluntad para nosotros, entonces podemos irnos dando cuenta cuán indispensable es conocer las Escrituras. Y estos estudios, mi intención es hacerlos prácticos, no solamente con puntos doctrinales, sino prácticos, porque la piedad se practica y se ejercita. La piedad es el resultado de adquirir teología, conocimiento doctrinal, para llevarlo a nuestras vidas diarias. Y hermanos, no así con las Escrituras. No podemos decir que estamos creciendo en la piedad si no conocemos las Escrituras. Ahora, yo pido, cuando vemos temas así que pudieran ser, eso es muy sencillo, o sea, a mí dime cómo meditar con los ojos cerrados, estando de cabeza. Así a veces pasa con los hermanos. Y cuando a veces ni siquiera tenemos un orden en nuestra lectura, hermanos. Hay dos formas principalmente de leer las Escrituras. Yo sé que hay muchas, pero se engloban en dos principales formas. Una de ellas es en orden y la otra de ellas es sin ningún orden particular. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que todas las formas en las que la Escritura puede ser leída se engloban en dos formas, con un orden y sin ningún orden. Con un orden vas a crecer y ejercitarte. Con ningún orden vas a tener un crecimiento muy deficiente y muy pobre en tu vida cristiana. Vas a tener un crecimiento muy deficiente. Ahora quiero decirles algo, porque voy a usar este lenguaje. Cuando Pablo habla acerca de ejercitarnos en la piedad, él lo compara con algo. ¿Con qué lo compara el apóstol Pablo? Con el ejercicio. ¿Qué me dirían ustedes, siendo honestos, ven mi físico, si yo les dijera, ¿saben qué, hermanos? En octubre hay una competencia de preparación para ir a las Olimpiadas. Yo voy a ir, voy a meterme en natación. Bueno, quizás en sus mentes, pues se va a preparar el hermano. Pero yo les voy a decir esto, ¿saben cómo me voy a preparar? Cuando yo tenga ganas, voy a ir a la alberca. Y voy a pasar ahí un ratito para ejercitarme y acostumbrarme al agua. ¿Ustedes creen que yo pudiera ser incluso calificado para ir a esa competencia o clasificación o tipo de ejercicio? Iría a hacer el ridículo, ¿verdad? Yo creo que hasta si me aman me dirían, hermano, ni lo pienses, no vayas, no vayas. El lenguaje que el apóstol Pablo para ejercitarnos a la piedad lo está comparando con algo que ellos entendían. La disciplina que tienen los deportistas, la disciplina que les provoca el ser constante, el ser disciplinado, el ser ejercitado para tener un fruto. Participar con deportistas de alto rendimiento, ni siquiera ganar, tan solo ser partícipes de ese evento. Así que, si ese es el lenguaje que el apóstol Pablo utiliza, ¿por qué cuando llegamos nosotros a la lectura de la palabra de Dios decimos, no, hermano, yo soy muy espiritual, deja ver dónde me va a hablar Dios? Aquí, esto es lo que Dios tiene que decirme este día.
Miren, hermanos, no lo hago con un afecto de ofender a nadie. Yo sé que muchos hicimos eso en algún momento de nuestra vida. Eso es la lectura desordenada. Dios puede hablarte en ese texto porque toda la palabra es inspirada por Dios y toda es útil. Es verdad, Dios puede bendecir tu vida, pero ese tipo de lectura desordenada, en donde no tenemos una forma disciplinada, ordenada, articulada de cierta manera, va a generar en nosotros un crecimiento muy poco o quizás nulo. Ahora, me fui a un extremo que algunos de nosotros vivimos cuando recién fuimos conversos. Hay otro que dice, yo no voy a leer el Antiguo Testamento porque ahí veo cosas que son muy difíciles, que no entiendo, muy severas. Yo nada más voy a leer el Evangelio. Eso, hermanos, también es una forma desordenada. Porque todas las escrituras son inspiradas por Dios, todas las escrituras. De hecho, ustedes recuerdan la caminata que tiene el Señor Jesús con unos hombres de camino a Emaús. ¿Qué testificaban de Cristo? La ley y los profetas. Porque todavía ni siquiera estaba escrito en el Nuevo Testamento. Hay muchas formas en las que los creyentes al día de hoy, de manera mística, de manera desordenada y por falta de sabiduría, no están creciendo como deben de crecer, hermanos, y tienen una lectura desordenada. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes que tiene hijos y que les demuestre algún afecto por algún deporte, sea un arte marcial, sea un deporte de contacto, sea un deporte de pelota, y que en verdad le muestre un interés, le diría, está bien, te voy a llevar a practicar, ahora ya vente a dibujar. Si ustedes aman a sus hijos y le ven un interés, ustedes van a querer que ese hijo practique y aprenda. Y si lo llevan y el hijo ya está ahí y va a jugar fútbol, por ejemplo, y ven al hijo que saca su libreta y se pone a colorear, ustedes le dirían, ¿qué haces? Este es momento de entrenar, ¿por qué quieres dibujar ahora? Eso no es un orden. Bueno, hermanos, ¿por qué en las cosas tan sencillas eso es tan claro, pero no en las cosas importantes como la lectura de la palabra de Dios? Hermanos, si nosotros queremos crecer, si nosotros queremos ejercitarnos en la piedad, si nosotros queremos aprender del Señor, nosotros necesitamos tener una lectura ordenada de las Escrituras, hermanos. Les voy a decir algo. Thomas Watson, un hombre que ustedes conocen, tiene 3 tomos muy buenos, que uno creo que ya ni siquiera se imprime en español, pero tiene unos tomos muy buenos. Este hombre dijo 24 puntos, al menos para tener una lectura ordenada. Esa era la forma en la que él se disciplinaba para la piedad. Ahora uno puede entender por qué escribió los 10 mandamientos o el tratado de teología, libros que son sumamente edificantes. Ahora, mi intención no es hablar de esos 24 puntos. Traje algunos puntos resumidos que esta tarde quiero compartir con ustedes, principios básicos y claros para que ustedes puedan ejercitarse en la piedad. Porque, hermanos, lo que leímos en Deuteronomio 6 no es una realidad en nuestras vidas, al menos que conozcamos la Biblia. No puedes meditar las Escrituras si no las conoces. No puedes estudiar las Escrituras si no la lees. Por eso, hermanos, nosotros estamos enfrentando una circunstancia particular en esta generación, en donde somos llevados por todo viento de doctrina. Porque aún en las iglesias reformadas, una gran mayoría de creyentes no tiene una lectura ordenada y disciplinada de las Escrituras, no tiene un estudio ordenado y disciplinado de las Escrituras, mucho menos una meditación ordenada y disciplinada de las Escrituras. Por eso las iglesias están tan deficientes,
porque no hay crecimiento en la piedad, no hay ejercicio en la piedad, en las cosas más básicas, conocer al Señor en su palabra. Así que si tienen forma de apuntar, les voy a compartir 7 puntos que les van a ayudar en su lectura ordenada de las Escrituras. Primer punto, si quieres tener una lectura ordenada de las Escrituras, es indispensable que dediques un tiempo particular y exclusivo para la lectura. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? Que no va a funcionar eso de, no, mientras estoy hablando con mi esposa, aquí le voy a echar una lectura rápido porque pues a lo mejor no tengo otro tiempo. Bueno, mientras están las noticias, déjame ir rápido a ver cuál es el versículo del día. Hermanos, requieres apartar y dedicar un tiempo para la lectura. Nuevamente, ¿qué pasa con los corredores de alto rendimiento? ¿A poco ellos se levantan diciendo, hoy me siento de ánimo, yo creo que hoy sí voy a correr? Ellos saben qué tienen que hacer cuando se levantan, ellos tienen que ir y correr. Tengan ganas o no tengan ganas, porque es de su disciplina. Si tú no apartas un tiempo dedicado y particular a las Escrituras, no vas a poder tener un orden en tu lectura, hermano. Yo creo que muchos de nosotros ya sabemos eso. ¿Cuántas veces lo hemos intentado y fracasado por no tener un tiempo dedicado y apartado? Ahora, punto número 2. Debes de hacerlo conforme a la medida de tu capacidad y de la gracia de Dios que te ha dado en tu vida. Es lo mismo que pasa con el ejercicio. Yo sé que yo no estoy en forma, hermanos, no tienen que decírmelo. Si yo mañana quiero levantarme y decir, creo que es tiempo de empezar a tener un cuerpo más saludable, yo creo que voy a empezar mañana con unos 15 kilómetros. Sí, voy a empezar con eso. ¿Ustedes creen que lo voy a lograr? No, estoy destinado al fracaso, la verdad. Y al desánimo, y por lo tanto, a no perseverar. Hermanos, no me van a creer que es lo mismo con la Biblia. Si ustedes dicen, yo sé que esto es necesario y no he sido ordenado, yo mañana voy a apartar 3 horas o 4 y voy a leer al menos todo el Nuevo Testamento, estás destinado al fracaso. Porque no has generado en tu vida la disciplina de hacerlo. Y si tú quieres empezar así mañana, no lo vas a lograr. No vas a entender muchas cosas, te vas a cansar y para el día martes vas a decir, ay, es que estoy agotado de todo lo que leí ayer. Por eso, hermano, tú debes de ser sensato. Si no lo has hecho, quizás sea bueno que empieces con porciones pequeñas. ¿Cuánto es una porción pequeña? Tú debes de conocerlo. Lo que es una porción pequeña para un joven de 9, 8 años, no es una porción pequeña para un joven de 20, uno de 30, uno de 40, uno de 60, uno de 70, uno de 80. Cada uno tiene diferentes capacidades. Y para iniciarlo, tienes que hacerlo conforme a la medida de la capacidad y la gracia que Dios te va dando para ejercitarte en ello. Para ejercitarte. ¿Qué quiero decir con esto? No intentes hacer mañana todo lo que no has venido haciendo este tiempo, hermano, por favor. Pero sí, inícialo. Número 3. Debes de hacerlo con entendimiento adecuado y con reverencia y humildad. ¿Qué quiero decir con este punto? Que al acercarte a esto no te estás acercando al periódico, ni siquiera al mejor libro de un teólogo humano. Esta es la palabra de Dios. Es santa. ¿Por qué te tengo que decir esto? Porque esta palabra muchas veces va a confrontar, va a incomodar, va a instruir, pero no es como un libro de un teólogo. Esta es la palabra de Dios. Requiere humildad de nuestro corazón, requiere reverencia. Por lo tanto, yo no puedo decir, voy a leer, tengo que tener una disciplina de lectura mientras estoy viendo la tele. ¡Qué falta de reverencia al Señor! ¿Se acuerdan de la imagen que les dije? ¿Y qué pasara si mientras tú estás con el rollo, llegara el rey
y te viera que con el mismo rollo que te dio estás limpiando la mesa, yo estoy seguro que dirías, no, ¿cómo puede pasar eso? Pero si tomamos la palabra de Dios con irreverencia, si no tenemos humildad con la palabra del Señor. Como nosotros lo tenemos que hacer con el entendimiento adecuado, también tenemos que hacerlo, número 4, con ayuda del Espíritu de Dios. Con ayuda del Espíritu de Dios. Por tal razón, hermanos, en el punto 3 y en el número 4, ¿qué creen ustedes que sea indispensable para la lectura de la palabra? La oración. La oración. Si te está costando trabajo, si es algo que para ti es difícil, si quieres empezar porque sabes que eso es lo correcto, si sabes que es la palabra santa de Dios, ve en oración y pídele ayuda al Señor. Nuevamente, el mandamiento no nos capacita, hermanos, pero el Señor sí. No olvides que Cristo ya lo hizo posible. Si hasta el día de hoy esto te ha sido difícil, confiésale tu pecado a Él, que Él es fiel y justo para perdonarte y librarte de todo el mal. Y pídele ayuda por medio del Espíritu de Dios que te ha dado. Y ve tú y prueba que Dios es fiel y que Él puede ayudarte. Número 5. Debes de considerarlo como una disciplina indispensable para tu crecimiento. Hermano, quizás si no tienes una lectura disciplinada y nunca la has tenido y no conoces la palabra de Dios, estoy seguro que no vas a entender todos los casos que la Biblia describe. ¿Qué le pasa al pueblo de Dios cuando se aparta de su palabra? No vas a crecer, no te lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, si no tienes una disciplina de la lectura de la palabra. ¿Qué es la base, hermanos? Todavía no empezamos ni el estudio ni la meditación. La lectura es la base. Tú debes de conocer lo que dice el Señor a la humanidad en su palabra. Y si tú no tienes una disciplina de esto, discúlpame, pero de una vez tienes que ser honesto, no vas a crecer, no vas a crecer. Yo soy honesto conmigo. Yo no estoy siendo disciplinado para correr. Yo sé que no puedo ni correr un maratón. Es más, ni siquiera 5 kilómetros. Así que, por favor, sé honesto. Si tú no tienes una disciplina, no esperes crecimiento. Porque como Dios obra, también tú tienes que ser responsable en lo que el Señor demanda. Ahora, punto número 6. Hazlo de forma sistemática. Hazlo de forma sistemática. ¿Qué quiero decir con esto? La palabra suena un poco ahí muy técnica. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que uses herramientas que Dios ha permitido para que tú puedas tener una buena disciplina. Nuevamente, tomando el ejemplo del ejercicio. Si una persona quiere ir al gimnasio y nunca ha ido a un gimnasio en su vida, sabe que cuando llegue al gimnasio lo que va a necesitar inmediatamente es una instrucción de un instructor para saber al menos cómo empezar y luego qué sigue y una rutina de principiante y una de un principiante avanzado, etc. Para el ejercicio es lo mismo. Hermanos, para la lectura de las Escrituras es lo mismo. Hace unos años, el Ministerio Legunier mostró al menos 52 planes diferentes de lectura de la palabra de Dios. 52 formas diferentes de cómo un cristiano puede generar esta disciplina de la lectura de Dios. Si quieren les puedo mandar al final la liga de internet para que la tengan. Si alguien la tiene, compártaselas por favor. Pero ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que regresando al punto de conforme a la medida de tu capacidad y de la gracia que Dios te da,
Tú puedes tener un plan de lectura de toda la Biblia en un año, quizás en 2 años, quizás en 6 meses. Puedes tener una lectura cronológica, como los hechos acontecieron en el Antiguo Testamento, una de los evangelios del Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento, la Biblia en 90 días, el Antiguo en un año y 2 veces al año el Nuevo, un plan temático. ¿Por qué es necesario tener una forma sistemática? Porque de esta manera tú vas a poder entender tu disciplina y cómo avanzas. Yo no te estoy diciendo hazlo de esta manera o de otra manera, por eso quise darle solo principios. Si tú no tienes una lectura sistemática de las Escrituras, que tú puedas decir, yo voy a leer la Biblia en 2 años, va a pasar el primer año, y si tú no eres disciplinado, no vas a saber si has progresado o no has avanzado, o si estás siendo indisciplinado y perezoso. Por eso necesitas una forma sistemática de lectura. Si ya eres una persona avanzada en las Escrituras, la lees, puedes utilizar algo que demande un poquito más de ti y digas, bueno, ahora quiero empezar a leer la Biblia cada 3 meses. Pero necesitas tener una forma sistematizada que te ayude a entender todo lo que dice el consejo de Dios de principio a fin. Principio punto número 7. Mira a Cristo para poder cumplir esta labor. Y cuando no seas lo suficientemente dedicado, ve a sus pies para pedir gracia. Mira a Cristo cuando no estés siendo lo suficientemente dedicado y pídele ayuda al Señor para que te ayude. Estos 7 puntos, 7 principios, yo espero que puedan ayudarles, hermanos, en su lectura de las Escrituras, en el ejercitarse en la piedad. Ahora, quiero decirles unas frases de hermanos que han practicado esto en sus vidas para que ustedes puedan ver cuán lejano estamos de esto, porque ahora el misticismo está muy fuerte en las iglesias y pensamos que hablar de disciplina es legalismo. George Mueller, ¿ustedes saben quién es George Mueller? ¿Cómo era conocido George Mueller? Por la oración. ¿Y qué sobrenombre le dieron? Padre de huérfanos. Y muchos de ustedes saben que él puso muchos orfanatos o casas hogares o lugar de cuidados de niños y es conocido por su oración. Ahora, muchos conocemos eso, pero no entendemos cómo esto fue el fruto de su vida diaria. Se dice que George Mueller leía las Escrituras al menos 4 veces al año, 4 veces al año. Que a los 92 años que él parte con el Señor, muy probablemente al menos 200 veces ya había leído las Escrituras de principio a fin. Ahora, cuando uno lee este librito muy hermoso, que si no lo tienen, se los recomiendo y pueden acercarse con el hermano Víctor, responsable de la librería. El diario de George Mueller está lleno de las oraciones que él hacía y cómo el Señor contestaba. Y uno lee el diario de George Mueller y se anima a la oración. Pero hermanos, la oración que este hermano tenía y la confianza en el Señor era fruto de que esto moraba en su corazón. Él sabía a quién se acercaba. Él conocía a su rey y él sabía que podía acercarse a él. La oración es el fruto de lo que él vio aquí. Luego, los puritanos, estos hermanos que tanto citamos, ellos tenían una disciplina en donde de manera individual ellos solían leer de 10 a 15 capítulos al día de las Escrituras. Esa era su disciplina diaria. Esa era como lo que ustedes y yo hacemos de que sabemos que tenemos que desayunar, comer y cenar. 10 a 15 capítulos diario, era su disciplina. Lutero leía al menos 2 veces al año todas las Escrituras. Hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque son hermanos que nosotros admiramos en su amor a Cristo y a la iglesia. Son hermanos que podemos considerar su comportamiento, como dice las Escrituras, e imitar su fe. ¿Y dónde está el crecimiento de estos hermanos? En la palabra de Dios.
conocían al Dios de la palabra. Vean estas citas que espero en el Señor puedan seguirles ayudando en la necesidad de este punto para la piedad. Martín Lutero dijo: si tú te imaginas la Biblia como un árbol poderoso y cada palabra como una ramita, he sacudido una de estas ramas porque quería saber qué era y qué significaba. Voy a repetirlo. Si te imaginas la Biblia como un árbol poderoso y cada palabra como una ramita, he sacudido cada una de estas ramas porque quería saber qué era y qué significaba. Eso está en las obras de Lutero. Jonathan Edwards, el gran predicador del avivamiento del siglo XIX, él dijo: no sé cómo sucede, pero lo he observado hasta ahora, que en los momentos en que más he leído las Escrituras, siempre he estado más animado y en el mejor estado de ánimo de mi vida. Hermanos, todo el mundo recuerda a Jonathan Edwards por sermones como Pecadores en manos de un Dios airado, la libertad de la voluntad, los afectos religiosos. Pero hermanos, todo lo que el Señor hizo a través de este hombre en esa época, pocas veces olvidamos, muchas veces olvidamos o pocas veces recordamos la disciplina que tenían de las Escrituras. Ellos pueden ser utilizados por Dios para predicar lo que predican porque las Escrituras moraban en abundancia en su corazón. John Bunyan, ¿quién es John Bunyan? ¿Qué escribió? El progreso del peregrino, el segundo libro más traducido y más vendido después de las Escrituras. Bueno, este hermano, muchos han escuchado esto, pero de Bunyan se decía, y no me acuerdo muy bien, ya no me acuerdo, pero creo que el que lo decía era John Owen, decía, si le cortas un brazo, sangraría las Escrituras. Sangrarían las Escrituras. Ahora uno puede entender por qué escribió una hermosa alegoría de la vida cristiana de tanta bendición para nosotros. Carlos Spurgeon: dentro de las Escrituras hay un bálsamo para cada herida y un bálsamo para cada llaga. ¿Ustedes saben quién es Johann Sebastian Bach? ¿Quién es Johann Sebastian Bach? Alguien que estudie música. Un músico de mucho renombre, con música hermosa. Yo no soy experto en música, pero en particular me gusta mucho la música de él. Bueno, hermanos, él era un hermano, él fue luterano, muy reconocido en su época por su postura luterana. De hecho escribió, aunque no lo crean, escribió bastante. Y miren lo que él dijo con respecto de lo que él hacía en su vida, en su servicio, que era la música. Dice: mediante la lectura ardua de las Escrituras, él concluyó lo siguiente: el objetivo y la razón final, como toda la música, no debe ser otra cosa que la gloria de Dios y la recreación de la mente. Donde esto no se observe, no habrá música real, sino solo un alboroto diabólico. Esto era la manera en la que las Escrituras gobernaban a este hermano, y cuando uno ve su música, de verdad que qué deleite es su música. Ahora yo sé que van a recordar a y que con este termino el estudio, con una meditación acerca de este hermano de hace ya siglos atrás, y que yo espero que con esto puedan entenderlo, y lo dejo sobre ustedes para que tengan esta carga en sus corazones. Este hombre era llamado Oseas. Dice: mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Hermanos, fuera de todo lo que dijeron estos creyentes, estas palabras del profeta Oseas son una realidad que debe de resonar en nuestros corazones. Yo sé que para muchos de ustedes no es
ajeno cómo la maldad está avanzando. En temas de inclusión, en temas de depravación moral, de imposición, de autoritarismo en gobierno, cómo los gobiernos se levantan contra Dios. ¿Saben qué es lo más triste de esto? Que la iglesia desconoce la palabra de su Señor. Hay muchos hermanos que a veces les cuesta incluso entender, y hermanos, si ese es tu caso, no quiero exhibirte, no estoy exhibiendo a nadie, yo espero que esto te sirva para cambiar. Que a veces nos cuesta trabajo siquiera entender cómo los hechos históricos de los reyes y de los profetas pasaban al mismo tiempo. Y cómo los profetas estaban hablando mientras los reyes estaban actuando y cómo Dios estaba hablando. Porque desconocemos esos libros. Yo conozco hermanos, buenos hermanos, sinceros hermanos, que su lectura era tan desordenada que ellos decían, es que yo no puedo leer el Antiguo Testamento. Al tiempo el fruto fue claro y la falta de madurez y discernimiento para la toma de decisiones. Tropiezos no pequeños, grandes, porque ignoramos el conocimiento de nuestro Dios. Ahora, hermanos, si nosotros no entendemos estas cosas que son tan esenciales y que quizás para muchos de ustedes pudieran decir, ay hermano, enséñanos algo más importante. Mira, hermano, la gente está pasando tanto tiempo siendo adoctrinada en espectaculares, en celulares, en internet, con cosas que se oponen claramente a Cristo. Ya no son sutiles, ya no es como hace unos años que decían en las iglesias, es que ponlo al revés el disco para que veas cómo se... Ya no, ya hablan claramente, aborrecen a Cristo, ocultan. Pero la iglesia del Señor es muy pasiva y no conoce a su Señor. La iglesia del Señor a veces se atemoriza. La iglesia del Señor a veces se olvida que Dios es poderoso para salvar, para cambiar el corazón del rey e inclinarlo. Así que hermanos, yo espero que puedan entender lo que el profeta Oseas dijo: mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Y que puedas entender y con la ayuda del Señor puedas tener una disciplina que te ayude a crecer en piedad, desde lo más básico, ordenar tu lectura de la palabra de Dios. No hay magia en esto. ¿Quieres conocer a tu Dios? Abre las Escrituras de manera ordenada cada día de tu vida. Sean 5 versículos, sean 5 capítulos, sean 5 libros, no lo dejes de hacer hasta que Él venga y ve cómo el Señor te ayuda. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la libertad que hay en nuestro país para tener tu palabra. Te damos gracias por todos los medios que ahora tú has dispuesto para tener tu palabra, Señor. Gracias porque también podemos escucharla. Gracias, Señor, porque hay muchos medios. Padre, te pedimos que nos perdones, porque muchas veces, Señor, nuestra carne nos sigue siendo un estorbo. Porque muchas veces, Señor, tropezamos en ser diligentes, Señor. Pero, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos capacite para que podamos, Señor, acercarnos a tu palabra, para que podamos ser disciplinados en ello, para que podamos conocerte más y afirmar nuestros corazones en la roca que es Cristo. Señor, por favor, dale a mis hermanos gracia, dales a mis hermanos sabiduría y capacidad y amor, Señor, para animarse unos a otros en esta labor. Y, Señor, que esta iglesia, Señor, pueda crecer en la lectura, pueda conocerte más, Señor, y que pueda deleitarse más en Dios. Por favor, Señor, bendice a tu amada iglesia, a tu preciosa iglesia, a tu deseada iglesia. Bendícela, Señor, con tu palabra. Permite que haya gozo y disfrute cuando se acercan a tu palabra, Señor. Por favor, mi Señor, ayuda a mis hermanos y ayúdame a mí también a perseverar en esta labor, Señor.
En Cristo nuestro Señor te lo suplicamos. Amén.